Vamos a seguir resolviendo ejercicios donde se combinan el caso 3 y 4 de factorización y estamos resolviendo los ejercicios del 95 del libro de álgebra de Baldor. Bueno, para el ejercicio número 32 vamos a ver si está ordenado para poder factorizar. Vemos que tenemos x cuadrado y tenemos 1 y tenemos b. Ok, veo que para el 32 yo lo voy a ordenar de la siguiente manera. Tengo x cuadrado más 2x, que es este, y más 1. Ahora el siguiente lo voy a ordenar y voy a poner menos 9 por a la 4. Luego tengo más 6 a cuadrado por b menos b al cuadrado. Bien, ahora que ya lo ordené, vamos a factorizar. Tengo aquí un trinomio cuadrado perfecto, entonces este me quedaría como x más, por el signo de aquí, 1 elevado al cuadrado, menos, y cambiamos signos, me quedaría 9 a la 4 menos 6a cuadrado por b más b al cuadrado. Bien, ahora voy a factorizar esta parte y me quedaría igual, x más 1 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de 9 a la cuarta sería 3a a la 2, signo negativo por este, y raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, esto elevado al cuadrado. Ahora voy a factorizar esta diferencia de cuadrados y me quedaría como x más 1, luego me quedaría 3a cuadrado menos b, signo más y lo multiplico, x más 1, signo menos, 3a cuadrado menos b. Reduzco términos semejantes y me quedaría como x más 1 más 3a cuadrado menos b multiplicado por x más 1 menos 3a cuadrado menos por menos más b. Este sería el resultado de nuestra factorización. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 33 y vemos si este está ordenado. Como pueden ver, tengo x, tengo a, entonces voy a usar aquí 9x cuadrado, que es este, menos 24a por x, que es este, luego más 16a cuadrado, que es este, y luego ordeno esto, sería menos 25m al cuadrado, menos 10 por m menos 1. Yo ya puedo factorizar esta parte de aquí y me quedaría como 3x menos 4a, esto elevado al cuadrado, signo negativo, y les voy a cambiar el signo, me quedaría 25m al cuadrado más 10 por m más 1. Como saqué el negativo hasta afuera, ya estos se convierten en positivos, entonces esto lo paso igual, 3x menos 4 por a elevado al cuadrado menos, y ahora factorizo esta parte, raíz cuadrada de 25m cuadrado serían 5m más, raíz cuadrada de 1 sería 1 elevado al cuadrado. Ahora factorizo esta diferencia de cuadrados y me quedaría como 3x menos 4 por a, 5m más 1. Aquí le ponemos signo más y acá vamos a cambiarle a signo negativo, 3x menos 4 por a menos, que afecta a 5m más 1. Vamos a reducir términos semejantes y me quedaría
3x menos 4 por a más 5m, 5 por m más 1. Esto multiplicado por 3x menos 4 por a menos 5m menos 1. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio número 33. Vamos ahora a resolver el número 34 y me quedaría, tengo que ver que estén ordenadas, veo que tengo m, ok, me quedaría como 9m cuadrado menos 60m, que es este, y voy a usar el 100 más 100 aquí. Luego ordeno esta parte y tengo menos a cuadrado, que es este, más 2a por c por d, menos esta parte, c cuadrado, d cuadrado. Bien, yo aquí tengo un trinomio, voy a factorizarlo. Raíz cuadrada de 9m cuadrado serían 3m. Menos, perdón, por el signo que está en medio, este de aquí. Raíz cuadrada de 100 sería 10, esto elevado al cuadrado. Luego voy a agrupar estos términos y me quedaría como a cuadrado positivo, menos 2acd, luego menos más c cuadrado d cuadrado. Bien, lo paso igual y me quedaría 3m menos 10 elevado al cuadrado menos, y factorizo esta parte, raíz cuadrada de a cuadrado sería a, signo del segundo, menos, raíz cuadrada de c cuadrado y d cuadrado sería cd elevado al cuadrado. Bien, ahora que yo tengo esta diferencia de cuadrados, voy a factorizarlos y esto me quedaría como 3m menos 10, y aquí sería a menos c por d. Aquí iría signo positivo y el otro lo ponemos igual y le cambiamos signo. Me quedaría como 3m menos 10 por a menos cd, y aquí le ponemos signo negativo. Vamos a reducir términos semejantes y me quedaría como 3m menos 10 más a menos c por d, esto multiplicado por 3m menos 10 menos a, menos por menos me da más cd. Este sería el resultado para nuestra factorización de este ejercicio. Vamos a limpiar ahora un poquito en la parte de arriba y vamos a seguir resolviendo los ejercicios. Entonces vamos a ver dónde me quedé. Estoy en el 34. Déjenme limpio aquí un poquito. Ok. Entonces vamos a continuar con el 35. Y vemos si está ordenada. Vemos que tenemos A, B y B. Entonces veo que se va a ordenar como 4a cuadrado, que es este. Luego tengo 28 menos 28a por b, que es este. Y tengo más 49b cuadrado, que es este. Ahora ordeno estas y me quedaría menos 9x cuadrado menos 30 x por y menos 25 y cuadrado. Bien, aquí yo ya tengo un trinomio cuadrado, voy a factorizarlo y me quedaría como 2a menos 7b, esto elevado al cuadrado. Ahora voy a agrupar estos para sacar el signo negativo y me quedaría como 9x cuadrado más 30 por x por y más 25 y cuadrado. Voy a factorizar esto, entonces me queda igual.
Este lo paso igual, 2a menos 7 por b elevado al cuadrado, y factorizo, me quedaría 3x más 5 por y elevado al cuadrado. Ahora voy a factorizar esta diferencia de cuadrados y me quedaría como 2 por a menos 7 por b. Luego tengo 3x más 5 por y. Aquí ponemos signo más y lo multiplicamos esto mismo y le cambiamos signo, es decir, 2a menos 7 por b, 3x más 5 por y, y le cambiamos el signo aquí a negativo. Vamos a reducir términos semejantes y me quedaría como 2 por a menos 7b más 3x más 5y multiplicado por 2a menos 7b menos 3x menos 5y. Este sería el resultado de nuestra factorización de este ejercicio. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 36 y vemos si está ordenado. Veo que tengo 225 a cuadrado, a ver, vemos dónde está a, 30, este sería más 30 por a, que es este, tengo este y tengo este. Ahora creo que aquí iría el 1, este, y ordeno los otros, serían menos 169 b cuadrado más 26b por c menos c cuadrado. Bien, yo aquí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto, voy a factorizarlo. Entonces la raíz cuadrada de 225, ¿cuál sería? Si no lo podemos sacar a simple vista, pues podemos hacer uso de un poco de la calculadora. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada de 225, serían 15. Entonces yo aquí tengo 15 por a más raíz cuadrada de 1, 1. Esto elevado al cuadrado menos, y cambio los signos aquí. Me quedaría 169 b cuadrado menos 26 b por c más c cuadrado. Bien, esto lo paso igual y me quedaría 15 a más 1 elevado al cuadrado menos, y le saco raíz cuadrada a 169 y me sería 13 b, signo negativo, raíz cuadrada de c al cuadrado sería c, esto elevado al cuadrado. Ahora factorizo esta diferencia de cuadrados y me quedaría como 15 por a más 1, 13b menos c. Aquí le vamos a poner por la regla signo más y vamos a multiplicarlo por 15a más 1, 13b menos c, y le ponemos el signo negativo aquí. Ahora vamos a reducir términos semejantes y me quedaría como 15 por a más 1 más 13b menos c multiplicado por 15 a más 1 menos 13b más c. Aquí ya nada más haría falta ordenarlo por letras, pero prácticamente este sería el resultado. Yo hasta aquí se los voy a dejar para que ustedes lo ordenen. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 37. Nada más voy a limpiar aquí esta parte y tengo en el 37
yo tengo x cuadrado, entonces voy a poner x al cuadrado más 4x, que sería este, y este más 4, que es este. Ahora tengo menos y cuadrado menos 2y menos 1. Factorizo esta parte que ya veo que es un trinomio y me quedaría como x más 2 elevado al cuadrado, signo negativo, que va a agrupar a y al cuadrado más 2y más 1. Bien, aquí ya tengo un trinomio, esta parte la paso igual, x más 2 al cuadrado menos, y factorizado este trinomio me quedaría como y más 1 al cuadrado. Ahora tengo una diferencia de cuadrados, lo voy a factorizar y me quedaría como raíz cuadrada de este sería x más 2, raíz cuadrada de y más 1 sería y más 1, aquí iría un signo positivo y lo multiplico y le voy a cambiar el signo, me quedaría como x más 2 y más 1, le cambio el signo negativo y ahora voy a reducir términos semejantes, me quedaría como x más 2 más y más 1 multiplicado por x más 2 menos y menos 1. Voy a reducir términos semejantes y me quedaría x más y más 3 multiplicado por x más y, 2 menos 1 sería más 1. Este sería el resultado para mi ejercicio número 37. Vamos a resolver el último ejercicio, pero vamos a limpiar aquí un poquito para poder hacer el ejercicio. Vamos con el número 38 y último de factorización de polinomios, de los casos combinados. Entonces tengo aquí el 38, veo si está ordenado, entonces lo ordeno a cuadrado y luego pongo más 12a, tengo este y tengo este, y debo de ver cuál de estos dos me va a acomodar. 6 por 6, 36, sería este, más 36, luego pongo menos x cuadrado, es este, menos 8x, menos 16. Bien, yo ya puedo factorizar esto y me quedaría como a más raíz cuadrada de 36 sería 6 al cuadrado. Ahora voy a agrupar estos términos, menos que afecta al x cuadrado más 8x más 16. Ahora yo puedo factorizar este trinomio, entonces este me queda igual a más 6 al cuadrado menos raíz cuadrada de x cuadrado es x más raíz cuadrada de 16 sería 4 y me quedaría así. Ahora que ya tengo una diferencia de cuadrados lo voy a factorizar y este me quedaría como a más 6 x más 4 y aquí sería un signo positivo y acá negativo, a más 6 x más 4 y aquí le pongo signo negativo. Ahora voy a reducir términos semejantes y me quedaría esto como a más 6 más x más 4 multiplicado por a más 6 menos x menos 4. Reduzco términos semejantes, sería a más x, que es este y este, 6 más 4 sería más 10, esto lo multiplicamos por a menos x, 6 positivos menos 4 serían más 2, y este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio número 38.
Recuerda, si tienes alguna duda puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima clase en línea que espero que te sirva para que tú puedas entender mejor el tema de álgebra. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.